Buenos días. Hoy, Levítico capítulo 8, llegó el momento del ungimiento, tanto de Aarón como de sus hijos. Habló el Señor a Moisés y le dijo: toma a Aarón y a sus hijos con él, también las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes. Estaban ahí las personas que iban a ser ungidas para el Señor y también aquellos animales y los panes que tenían que formar parte de todo ese rito que se iba a realizar. Verso 3 le dice: congrega a toda la comunidad a la puerta del tabernáculo de reunión. Tenía que estar todo el pueblo presenciando a aquellos que desde ahora serían los que oficiarían en aquel santuario que el Señor hizo levantar. Entonces Moisés, verso 6, hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Puso sobre él la túnica, se la ciñó con el cinto, vistió después con el manto, puso sobre él el efod, se lo ciñó con el cinto del efod y se lo ajustó. Luego puso el pectoral, en el pectoral depositó los urim y tumim. También puso la mitra sobre su cabeza y en aquella mitra, en su frente, la lámina de oro que decía santidad al Señor. Después tomó Moisés el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Antes de ungir a Aarón y a sus hijos, se ungieron todas aquellas cosas que serían para el servicio del Señor, tanto el santuario como también aquellos utensilios y los muebles que estaban dentro de él. Roció con él sobre el altar 7 veces, ungió el altar con todos sus utensilios. El verso 12, derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Recordemos que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, y al haber sido derramado sobre cada una de las cosas y también sobre Aarón y sus hijos como sacerdotes, ahora ellos pertenecían a Dios y habían sido separados exclusivamente para el servicio del Señor. Verso 14, hizo traer el becerro de la expiación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Moisés lo degolló. Tomó entonces la sangre y la untó con sus dedos sobre los cuernos y alrededor del altar para purificarlo, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Así lo santificó para reconciliación sobre él. Tomó Moisés toda la grasa que estaba sobre los intestinos, el resto de la grasa de la cual hablaban ya capítulos anteriores, y dice que los quemó sobre el altar, pero su carne, su piel y el estiércol fueron quemados fuera del campamento. Después fue traído el carnero del holocausto. Asimismo, como ya lo habíamos estudiado y analiza acá, fue hecho el holocausto. Recordemos que era una ofrenda ascendente hacia el Señor, una ofrenda de agradecimiento. Luego hizo que trajera, verso 22, el otro carnero, el de la consagración, para Aarón y sus hijos, porque ellos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés asimismo lo degolló. Entonces tomó de su sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Moisés hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y les puso de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas, sobre los pulgares de sus manos derecha y de su pie derecho. Este ritual debía hacerse de ahí en adelante, cada que se iba a ungir a un sumo sacerdote o a un sacerdote. Primero era el becerro de la expiación, porque debía ser expiado el pecado. Luego el carnero de agradecimiento, el del holocausto. Y luego el otro carnero, que era el de consagración.
En este estaba consagrando Moisés a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Pero qué interesante, el Señor, durante esos 40 días que preparó a Moisés, si usted se da cuenta, ahora Moisés, solo en ese momento, él estaba haciendo de sacerdote, él estaba oficiando y estaba inaugurando el santuario y aquellos que oficiarían en él. Un día Cristo también hizo lo mismo en el santuario celestial, como la Biblia nos habla a lo largo de todos los libros que estudiaremos más adelante. Dice también en el verso 27 que él puso en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos el pecho de aquel animal y ellos lo mecieron como ofrenda mecida. Moisés, verso 28, tomó de nuevo aquellas cosas de sus manos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones de olor grato, una ofrenda quemada al Señor. Moisés tomó entonces del pecho y lo meció como ofrenda mecida delante del Señor, porque esa era su parte. Todo aquel que consagraba a un sacerdote, de aquella ofrenda de consagración debía tomar el pecho, y esa era su parte. Tomó luego Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y también sobre las vestiduras de sus hijos. Así santificó a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos, y también las vestiduras de sus hijos. Después de haber hecho expiación, ahora el aceite había sido rociado sobre ellos. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos que hiervan la carne a la puerta del tabernáculo y la coman. Verso 32 dice que luego quemaréis al fuego lo que sobre de la carne y del pan, porque nada podía sobrar de aquella ofrenda y no ser quemado, debía ser quemado. Así ellos debían hacerlo durante 7 días, porque eran 7 días los días de la consagración. Verso 35. A la puerta del tabernáculo de reunión estaréis día y noche durante 7 días, y guardaréis la ordenanza delante del Señor para que no muráis, pues así me ha sido mandado. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó el Señor por medio de Moisés. Qué interesante que el Señor preparó a estos hombres, sobre todo a Aarón, a pesar del pecado que él cometió, a pesar de haber estado separado de Dios y haber hecho pecar al pueblo cuando fabricó el becerro de oro. El Señor lo perdonó y el Señor ahora estaba dándole una segunda oportunidad. Aarón era consagrado como sumo sacerdote. Nosotros hoy podemos también meditar en esto y saber que el Señor nos está llamando y tiene motivos especiales para cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese motivo especial para ti? Te invito a que medites durante ese día. ¿Cuál es? ¿Qué quiere el Señor conmigo? El Señor tiene planes maravillosos. Prepárate para el día del Señor. Que el Señor te bendiga.